Rápidamente vamos a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 21. El tema en esta ocasión, nuestras huellas. Y cuando hablamos de nuestras huellas, estamos hablando del ejemplo. Porque de una forma u otra estamos edificando o estamos destruyendo vidas futuras. Segunda de Crónicas, capítulo 21, por favor. Y vamos a leer todo el capítulo porque no es muy largo. Bien. Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículos 16 al 20. O todo el capítulo. Recordemos, mientras leemos este capítulo, el tema es nuestras huellas, nuestro ejemplo. Es muy importante que usted y yo estamos dando ejemplos, buenos o malos. ¿Estamos ya construyendo vidas futuras o estamos ya destruyendo vidas futuras? Muy bien, versículo 1. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos, hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Fue elevado, pues, Joram al reino de su padre. Y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros. Y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Y además has dado muerte a tus hermanos, a las familias de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes. Y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y subieron contra Judá, e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres. Y no le quedó más hijos, sino solamente Joacaz, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos,
Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Hasta allí su palabra. Realmente una historia muy triste. El tema, lo digo por tercera vez, nuestras huellas. Vamos a tomar como ejemplo la historia de Joram. Y mientras transmite la exposición, ruego que el Espíritu toque el corazón de todos, para que podamos entender y comprender su voluntad. Nuestras huellas, o dejando huellas, podría decirse. Hermanos y amigos, de una u otra forma, cada uno de los creyentes, cada uno de nosotros, estamos dejando pisadas, huellas, para guiar a otros, ya sea para bien o para mal. El presente de los adultos, para mí, la presencia de adultos en el hogar, en el vecindario, en la sociedad, en el país, me habla del futuro de esa nación. El futuro de una nación no son los niños. Este está loco, que está hablando, dirá alguno quizá. Repito, el futuro de una nación no está en los niños. El futuro de una nación está en el ejemplo que los grandazos le dan, en el ejemplo que los adultos le damos. ¿Qué transmito a esos niños? ¿Qué transmito a esa juventud? ¿Qué estoy expresando con mi vida? ¿Valoro mi país? Ellos ven cómo vivo. Por eso digo, y siempre era una persona que contradecía a muchos, el futuro de los niños son ustedes. No, nosotros los grandazos, porque lo que sembramos en sus corazones, porque ellos escuchan, ellos miran, ellos sienten, eso, de eso se están formando. Por eso, nuestro ejemplo habla mucho. Leí una vez una historia de un pequeño que se levantó, porque al levantarse fue a buscar papá, y no estaba papá. Papá había llegado tarde por la noche y el niño fue a la cama del padre y no estaba el padre. Salió y había nevado, había tanta nieve. Cuando el niño sale fuera de casa, ve allí las huellas del padre que había dejado en la nieve. Y el pequeño sabía que eran sus padres porque salía de la casa. Y el niño fue apurado, papá, tras las huellas. De repente no se dio cuenta que cruzaba un lugar y un carro vino y lo atropelló al niño. Esas huellas iban a una cantina. Ese niño siguió las huellas de su padre y murió. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta nuestras huellas. En un sentido, tú y yo hemos sido llamados para ser catalizadores de muchas vidas. Dios nos ha puesto en este mundo como agentes del cambio, como personas de influencia, como personas con poder para demostrar lo bello que ofrece el Evangelio. Ser un agente, ser un medio de cambios es una aspiración noble. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él no era un religioso. A mí me llama mucho la atención cuando la gente pinta a Jesús como un religioso. Él no nació en un monasterio religioso. Él no nació en una línea de los religiosos farisaicos. No nació en la casta de los escribas. No nació en un lugar donde todos sean religiosos, ascéticos. No, Él nació en el hogar de un humilde carpintero, José.
el Dios del cielo, no vino. Él no vino a nacer en un lugar especial. Él no nació en un lugar de grande influencia. Él vino a influenciarte. Él vino a enseñarte a amar a Dios, aunque tú te burles. De veras. Él vino a enseñarnos a amar. Y Él empezó de abajo. Él no era un religioso. Él era, con el tiempo, un humilde carpintero que se convirtió en el más grande mensajero de Dios. Estoy hablando de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y Él, cuando nos ha llamado, cuando nos ha escogido, Él nos llamó y nos transformó para transformar. Cuando hemos venido a Cristo, Él nos cambió para cambiar. Hay personas que en la calle son una cosa y en su casa otra. Cristo vino a cambiarlos, vino a transformarlo. Y desde entonces esa gente se ha convertido en agentes del cambio. Ser un agente del cambio es una aspiración muy noble. Y existen personas que quizás nunca verán a Cristo, y el único Cristo que verán serás tú. ¿Por qué? Porque recuerden que Jesucristo vino a morar en nosotros. Él se fue, está en los cielos, envió el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo Él mora en nosotros. Y Él quiere manifestar su amor a través de nosotros. Él quiere manifestar su carácter a través de nosotros. Él quiere expresar que hay esperanza, que sí se puede cambiar, que sí se puede lograr una vida que agrade a Dios, sí se puede, y Él quiere usarte. Él quiere emplearte, pero Él está buscando voluntades para Dios. Él no va a obligar a nadie. Imagínense, si Dios obligara y presionara, el mundo sería lindo, pero sería una legión y región de autómatas, nada más. Dios apela a tu libre albedrío. Dios apela a nuestra voluntad. La pregunta es, ¿cómo están nuestras huellas, hermanos? ¿Qué huellas estamos dejando? ¿Conocen la historia del Mahatma Gandhi? Mahatma, en el idioma hindú, alma grande. Mahatma Gandhi, el famoso líder hindú. Dice la historia que este hombre empezó a leer el Nuevo Testamento que algún misionero le obsequió. Él lo leyó y releyó y leyó, y la figura de Cristo le impactó. Dice la historia que en su biografía que Mahatma Gandhi empezó a investigar más de Jesús y leía el Nuevo Testamento, y lo leía y lo devoraba, hasta que se enteró que él tenía un amigo el cual se había hecho cristiano, y todos en la aldea de aquel amigo hablaban muy bien de su amigo. Entonces él mandó un recado para que el amigo lo visitara y pase un día con Gandhi. Dice la historia que el amigo gustosamente aceptó, y él fue, porque ¿qué creyente no quiere ganar almas para Cristo? Y él fue, este amigo hindú de Gandhi fue el anciano, y pasaron todo el día hablando, participando en algo, bromeando, la pasaron lindo. Y dice que ya al ponerse el día, el amigo tiene que marchar a su casa, y Gandhi lo despidió muy entusiasmado, estaba muy contento y se fue. Y Gandhi en su diario escribe: cuando este amigo querido se fue, encontré en mi casa las huellas de Jesús. ¿Saben a lo que estaba hablando? Gandhi sabía muy bien, hablaba del ejemplo, del carácter de este hombre. Y pasaron los días, acorto más la historia. Gandhi entonces, al ver eso, él decide ser cristiano, quiere entregar su vida a Cristo, o quiere bautizarse en la fe de los cristianos. Entonces Gandhi investiga
donde hay una iglesia cristiana. Y en esa época los ingleses dominaban la India. Y habían llegado misioneros ingleses. Y había una congregación. Entonces Gandhi, decidido un primer día de la semana, se levanta y él va, porque el culto empezaba temprano, y él va, se presenta, llega a la capilla, ingresa, con deseo de hablar con los líderes, porque él quiere bautizarse, quiere ser de Cristo, está convencido. ¿Y saben qué sucede? No bien él está entrando, uno de los sugieres le hace un alto. Y Gandhi era de color casi negro. Y le dicen: Señor, sería muy bueno para usted que vaya a la otra iglesia, porque allá van los negros. Allá van los negros, hay iglesia de negros. Sería bueno que usted vaya allá. Y en su biografía o en su diario Gandhi anota: yo fui a buscar las huellas de Cristo en esa iglesia y no la encontré. Y eso es triste. Puede haber iglesias que la gente se ha vuelto solamente congregante nada más, y en su casa viven como le da la gana, viven con los intereses terrenales, temporales. Dios es un asunto más. Y esa gente, al ver que decían eso, nadie dijo nada. Le sorprendió más la indiferencia de la gente cuando le estaban sacando. Nadie dijo nada porque todos eran como ese Ujier. Y dice Gandhi en su diario: yo quería la esperanza para mi pueblo, yo tenía una esperanza en Cristo para mi nación. Entonces decidí, en mis convicciones, luchar desde mi casa, luchar con mis principios, solo para cambiar mi nación, sin Cristo. Y en un sentido, humanamente, él logró. Él, con su persona, con su ejemplo, con su conducta, con su carisma, un pacifista único, él supo influenciar en los hindúes, al punto que el Mahatma Gandhi decía a los hindúes: ¿por qué tienen que vestirse con ropa inglesa? Vístanse como hindú, así sencillos. Generen sus propios vestidos, su tipo hábito, tipo túnica, un sari, así de simple. Consuman lo nuestro. Y los hindúes, al ser influenciados por Gandhi, ellos empezaron a consumir lo suyo, lo que producía la India, y nada del extranjero. Entonces, así trajo abajo la economía inglesa en la India, y muchas empresas se fueron. Pudo influenciar. Si él pudo influenciar, a pesar de haber visto gente en cuyas vidas no habían huellas, y lo hizo, cuánto más nosotros con Cristo Jesús en nuestras vidas tenemos el Espíritu Santo, cuánto más no. ¿Estamos dejando las pisadas como huellas necesarias para que otros lo sigan? ¿Saben? Dios, lo digo porque en la Biblia encuentro ese principio de vida, Dios nos pide que no nos mezclemos o no nos confundamos con los demás, sino que sobresalgamos de todos, que sobresalgamos entre todos. Me explico. Dios no quiere que tú seas más de alguien, ni menos de otro. Dios quiere que tú sobresalgas en lo que tú eres, porque tú y yo somos seres originales. ¿Me entiendes? Cada uno de nosotros somos seres originales, como las huellas dactilares son diferentes en el mundo, así cada ser humano es diferente. Por eso somos originales, somos únicos para Dios, y Dios no quiere que ninguno se pierda. Y Dios, repito, Él nos pide que no nos mezclemos, que no imitemos, que no nos confundamos con los demás, sino que sobresalgamos entre todos, siendo lo que somos. ¿Ha escuchado usted cuando alguien dice: ¿qué estás estudiando? ¿Esta profesión? No, no sirve esa profesión, porque mira, fulano, mengano, sultano y mundano estudiaron eso y mira cómo están. Y le creen, y cambian, y siguen en lo mismo, perdidos.
Pues si sultano, mengano, sultano y mundano se ensartaron, de repente ellos no supieron encontrar lo que son ellos. Uno es original. Uno es original. ¿Me entiende? Ahora, fíjese por favor. ¿Se ha dado cuenta usted por qué las calles tienen nombres de personajes? ¿Por qué? Porque dejaron algo. Dejaron algo. Lógico. Su carácter, su persona, su carácter los movió a dejar algo, un ejemplo al menos. Ahí en La Tinguilla hay una avenida que se llama Juvenal. Pues no soy yo, sino es otro Juvenal. ¿Qué habrá hecho? No sé, lo vi por satélite. No porque estaba en una nave, sino que lo vi por internet. ¿Qué estás haciendo que te van a recordar? Una vez estaba viendo una película, Troya. ¿Han visto? Troya. Y es interesante este personaje Aquiles, cuando un jovencito le despierta porque él debía estar en campo de batalla, pero estaba durmiendo y lo despierta. Y el niño, el jovencito le dice a Aquiles, le dice: el enemigo que vas a enfrentar es grande y fuerte, yo no pelearía con él. Aquiles le mira y le dice: por eso nadie recordará tu nombre. ¿Sí? Este mundo está lleno de gente con grandes intenciones, nada más. El yo quisiera es la piedra de la mente de muchos. El yo creo, el yo quisiera, el yo podría, son intenciones nada más. Oh, si yo hiciera esto, aquello y lo otro. No, y no lo hacen. Tienen miedo a salir, tienen miedo a empezar una nueva empresa, tienen miedo a invertir, tienen miedo a lo otro, tienen miedo al cambio, tienen miedo a lo diferente. ¿Por qué? Porque están viendo en otros, se están comparando con otros, y ya he dicho, cada uno de nosotros somos diferentes, somos originales. Por lo tanto, podemos lograr, si tomamos en cuenta el potencial que Dios ha puesto en nosotros, y ser lo que Dios quiere que seamos. Por eso, nuestras huellas. La historia que hoy hemos leído realmente es muy triste, ¿cierto? Fíjese, notamos cómo este rey Joram tuvo una oportunidad. Joram tuvo una magnífica oportunidad para ser alguien y para dejar grandes huellas. Tenía todo, tenía poder, tenía riqueza, tenía fama, tenía todo a sus pies. Era el rey, pero la malogró. ¿Saben cuál fue su más grande error? No someterse a Dios. Hoy en día hay mucha gente que comete un gran error: no escuchar a Dios. No le importa la Biblia. Viven como piensan, como según creen. Ese es el más grande error. Entonces, este hombre no entregó su voluntad a Dios. Hay un proverbio chino que dice: las grandes almas tienen voluntades, las débiles tan solo deseos. Deseos. Joram, como dije, tenía todo, pero hubo un problema. Él no anduvo en las huellas de su padre. Porque fíjese, dice la Escritura, cuando leemos la Escritura, dice que este Josafat anduvo, si tienen su Biblia ahí en el capítulo que hemos leído, pero antes, en el capítulo 20, versículo, dice
31, hablando del padre de Joram. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi. Y anduvo en el camino de Asa, su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Ese era Josafat. Hermanos, él estaba invicto. Él estaba firme. Él era fiel. Se mantuvo firme. Estaba allí, agradando a Dios, hasta que el lado humano pudo más. Esa fue su desgracia. ¿Y cuál fue su error? Hubo un problema, como dije. Fíjese el versículo 35 del capítulo 20. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocozías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. ¿Se da cuenta? Eso es triste. ¿Por qué podía hacer alianza, o por qué quiso hacer alianza con un rey impío? Y sabemos por la historia, cuando Salomón murió, el reino se dividió. 10 reinos en el norte, 2 reinos en el sur. Y los reyes del norte eran terriblemente idólatras. Uno de ellos, recordando a Acab, cuya esposa, Jezabel, que no era judía, ella era la que mandaba, la que llevaba las riendas. O como dicen hoy en día, ella llevaba los pantalones. Pero hoy también hay muchas mujeres que llevan pantalones. Entonces, fíjese, el problema está que él hizo alianza con un rey idólatra. Y fíjense, ¿eso qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se llama eso? Yugo desigual. Era un yugo desigual. Y fíjese que a Dios no le gustó esa alianza. Versículo 37, leemos. Entonces Eliezer, hijo de Dodava, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocozías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. No le gustó a Dios esa alianza con un ser que no amaba a Dios. Ojo, él podía tener amistad, podía tener relación de colegas, era rey del norte, él del sur, normal. Pero el problema es que él trabó una alianza, hubo acuerdos, él transó. ¿Y qué nos dice la Biblia? Lo puedes leer, Miguelito, 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 16. Ahí encontramos que nuestro Dios es celoso. En Éxodo 20 señala que Dios es celoso. 2 de Corintios 6, 14 al 16, por favor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Está bien clara la expresión, ¿verdad? Dios no quiere que tengamos alianza con los que no aman a Dios. Una vez una persona muy amiga mía, muy amigo de mi persona,
Ahí lo conocí, congregaba, fiel, todo, tenía deseo de servir, pero pasó un tiempo, dejó de congregar. Ya no quiere congregar. Pasó mucho tiempo. Y un día él me dice, me encuentra y me dice, ¿y cuándo vas a mi casa para pasarla bien? Me dice, no puedo. ¿Por qué? ¿Y antes cómo era? Claro, antes. Pero he notado que tú no amas al Señor. Sí amo, sí creo, pero no congregas. Prefieres otros detalles. No congregas, tienes en poco la oración, tienes en poco el estudio. Estás más buscando una experiencia que la Biblia no manda. Visitas un lugar, otro lugar. No puedo tener amistad contigo así. ¿Pero por qué? Porque no pensamos igual. Perdóname, yo soy imperfecto, soy una persona que peca, pero al menos me acerco a Dios, pido perdón y sigo en sus caminos. No puedo estar con una persona que está amando otra cosa y tiene un poco la reunión de la Santa Cena. Y eso no es que sea especial, sino que, ¿cómo podemos tener comunión con alguien que no ama a Dios? Una cosa es que tenga amistad, listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Punto. Pero tener comunión, no. Y aquí está, esto es lo que dañó a Josafat. Josafat estaba andando magníficamente delante de Dios. Era fiel, se mantuvo fiel. Caminó en el ejemplo que dejó Asa, su padre, abuelo de Joram. Hasta que hizo alianza con el rey del norte, Ocosías. Imagínense, cuando hizo la alianza con Ocosías, empezó los problemas, al punto que es allí, de repente hicieron una visita y Joram vio a la hija de Jezabel. No era ni hija de Acab, era hija de Jezabel, la entenada de Acab. Y este Joram emparentó. Y la hija, dice, salió como la madre y más que la madre. Recuerde, Jezabel prácticamente llevó a la ruina al reino del norte. Y ahí vinieron los problemas. Entonces, Joram empezó a ver lo negativo. Y más pudo lo que sucedió al hacer alianza a su padre con el rey del norte. Ahora fíjese, Dios nos da a todos la oportunidad para que seamos gente de provecho para otro y no para que nos aprovechemos de los demás. Ojo, Dios nos da a todos la oportunidad para ser gente de provecho para otros, pero no para aprovecharnos de los demás. A esta altura, ¿cómo estamos como creyentes? Como hijos de Dios, ¿cómo estamos? ¿Qué huellas estamos dejando? Fíjense, por favor, tomamos unos ejemplos del Nuevo Testamento en Hechos capítulo 4, el versículo 13. Vamos a encontrar algo muy importante. Vamos a recordar a los apóstoles, cuando el Señor Jesús los llamó, ¿quiénes eran ellos? ¿Cómo eran? ¿Cómo vivían? Versículo 13 del capítulo 4 de Hechos. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Esto es notorio. En un sentido, si tenemos un trabajo, ¿estamos dejando huellas provechosas en nuestro trabajo? Porque ahí estaban Pedro y Juan, y dice Lucas, escritor, dice que eran los religiosos, sabiendo que Pedro y Juan eran hombres sin letras y del vulgo. Cuando señala sin letra, era gente no muy dada
por decir, a la lectura, porque Juan tenía cierta educación. No era gente no muy dada a la lectura, era del vulgo, o sea, no tenía un lenguaje, por ejemplo, por decir, hablemos de Pedro, si comparamos con el léxico que maneja el pueblo hoy en día. ¿Ha visto cuando la gente habla? Ve a un conocido, y disculpen la expresión, dice: ¡hey, cumpa, ¿qué tal? Un lenguaje muy vulgar en un sentido. Pero ahora los miraban diferente. Dice, los veían y reconocían que era gente sin letra y del vulgo. Ahora eran diferentes. ¿Por qué? Dice, le reconocían que habían estado con Jesús. Ellos fueron transformados. Ellos fueron cambiados. Ya no eran vulgares en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de congeniar con otros. Había un cambio para bien, siempre para bien de los demás. Y estos hombres, como entendemos, lograron mucho. Pero no ellos, sino que ellos eran usados por Dios. La pregunta es, ¿cómo te ven en tu trabajo? ¿Te aprecian? Si un día te cambian de empleo, ¿se pondrán tristes o se alegrarán cuando te vas? ¿Te echarán de menos cuando te despiden? ¿Te buscarán para que trabajen juntos? ¿O dirán, está bien que lo hayan sacado? ¿Qué huellas, qué ejemplo estamos dejando en nuestro trabajo? Si somos creyentes, hijos de Dios, la gente está observando, la gente está viendo. Recuerda, Dios nos ha hecho prácticamente como cartas, somos cartas leídas por todos los hombres, dice el apóstol Pablo, cartas leídas. La gente dice, él es cristiano, a ver cómo vive, está viendo tu vida. Ellos leen la vida, ellos no leen la Biblia. Si tú tienes el Evangelio, si tú tienes la Biblia, fíjate, ellos no van a leer tu Biblia, ellos no están leyendo tu Biblia, ellos están leyendo tu vida, cómo eres. Por eso, ¿estás dejando huellas en tu trabajo? Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 5, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Ahora vamos a ver qué huellas estamos dejando en nuestra vecindad. Leamos 4 versículos 4 y 5. Capítulo 4, versículos 4 y 5. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Fíjese el consejo del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Cuando dice aquí todos los hombres, se refiere a todas las personas, o sea, varón y mujer. ¿Cómo está nuestra gentileza? El vecindario observa en silencio. Él nos ve como vivimos. ¿Están dejando huellas de buen vecino? ¿Cómo te portas con tu vecino? ¿Alguna vez has visto venir a un nuevo vecino por el barrio? Me gusta mucho, en un sentido, la cultura norteamericana, la cultura europea. No sé si todos practican eso, pero eso entiendo, porque cuando he visto películas, cuando era más joven, he visto películas culturales y observo algo, que cuando llega un nuevo vecino a un lugar, los que habitan esos lugares o se pasan la voz o en forma individual cada familia va
llevando una torta, un queque o algo, diciendo, hola, ¿cómo estás? Somos fulano, mengano, somos tus vecinos de al lado, de ahora seremos vecinos. ¿Cómo eres? ¿Cómo te llamas? Se conocen, se prodigan favores, le llevan un regalito y así hacen otros. O sea, así mantienen la cordialidad, la gentileza. Quizá porque, recuerden, la nación norteamericana fue fundada en bases bíblicas. Cuando los Estados Unidos se fundó como nación, todos los padres de la patria eran creyentes, dedicados, activos en sus iglesias. Entonces, yo pregunto, aquí en Perú, cuando vino un vecino, ¿le has ido a visitar con un queque? Bien difícil, ¿no? Pero qué lindo sería que cuando ves a un vecino, acércate, dale la bienvenida. Por si acaso, dile, en nombre de todo el barrio, te doy la bienvenida. Y así, para que se sienta amigo. Porque si se entera que eres creyente y nunca le has hablado, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La palabra aquí, Maranatá, el Señor está cerca. O sea, el Señor puede venir, va a venir. ¿Y cómo te va a encontrar? Vuestra gentileza, vuestra cultura, vuestra nobleza, vuestra educación sea conocida por todos los hombres. ¿Cómo está? ¿Cómo te ven? ¿Te ven como a Juvenal, como el cascarrabias? No. Es muy importante. Recuerden, somos cartas leídas por todos los hombres. Dios está escribiendo en nuestras vidas. Tú tienes la Biblia. El vecino, antes de leer la Biblia, porque tú dices, lee la Biblia, ese vecino está leyendo tu vida. Si lo que lee está mal, no va a leer la Biblia. Por eso, no le digas que lea el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, porque el vecino está leyendo el Evangelio según Juvenal, cómo vive. El Evangelio según María, cómo vive. Eso es muy importante. Por eso, dejar huellas en el vecindario. Gálatas capítulo 4, por favor. Gálatas capítulo 4. Retrocedamos. Filipenses, Efesios, Gálatas. Leamos los versículos desde el versículo 12. Fíjense, aquí hay una referencia del apóstol Pablo, cómo fue recibido el apóstol Pablo. ¿Estamos conscientes que tenemos amistades? Sí, tenemos amistades. ¿Estamos dejando huellas positivas en nuestras amistades? Muchos dicen, yo tengo un montón de gente conocida, pero ¿cuántos de ellos te aman? ¿Cuántos de ellos te quieren? ¿Cuántos de ellos quieren que sigas viviendo? ¿Cuántos de ellos quieren que les visites o cuántos no quieren que visites su casa? Fíjense, versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Nótese cómo el apóstol Pablo recuerda ese asunto con los hermanos en Galacia al principio. A Pablo lo recibieron como un ángel, como a Cristo, dice, lo recibieron, era bien querido. Por eso, no basta decir, yo conozco a mucha gente. La pregunta es, ¿los aprecias? Y la pregunta del $1.000.000, ¿te aprecian a ti? ¿Te valoran? ¿Te valoran? Cuando te ven, ¿quisieran saludarte o te esquivan?
Hay mucha gente que cuando yo he conocido personas que uno quiere estar con ellos, conversar, uno quiere, porque tienen un atractivo, tienen un imán, tienen una forma especial de ser. Uno quisiera estar con ellos, conversar. ¿Cuántos de ellos te ven así? Si a esa gente que conoces, ellos quisieran ser tus amigos o no. ¿Te recomendarían para algo? ¿Confían en ti? ¿Estás dejando huellas en tus amistades? Un hombre una vez, al escuchar una enseñanza de no basta que tenga amistades, sino cómo los trata, este hombre se sintió mal y hizo una lista y él empezó a buscar a varias personas que él los había tratado mal y que él pensaba mal de ellos, porque en una de las enseñanzas que escuchó decía: te tratan porque así tú los has tratado. Así como tú piensas de ellos, así como tú hablas de ellos, así como tú los tratas a ellos, ellos te tratan así. Si conoces gente que te hacen problemas, de repente el problema eres tú. Y ellos simplemente están mirándose de un espejo. Arréglalo. Ve, si hay problemas, arregla. Y este hombre hizo una lista de nombres y en un tiempo que él había contemplado, logró conversar con todos. Tuviera culpa o no, él iba y les pidió perdón, les pidió disculpas y él dijo: yo aprecio tu amistad, no quisiera estar distanciado de ti. Y saben, esa sinceridad marcó un tiempo de grandes encuentros. O sea, se recuperó. Es muy importante. No es cuestión de tener grandes amigos, muchos amigos, sino ellos te consideran amigos, tu amigo. Otro punto, capítulo 20 de Hechos, por favor. Capítulo 20 de Hechos. Y vamos a leer el versículo 20, del versículo 32 en adelante, por favor. Fíjense, ahora la expresión es: ¿estás dejando huella en tu iglesia? ¿Qué huellas estás dejando en tu congregación? El apóstol Pablo fue uno de los fundadores de la asamblea en Éfeso. Dios lo usó. Y él dejó huellas tremendas en la iglesia. Fíjense, leamos versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Esa sería la última vez que vieron a Pablo los hermanos de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque era su tercer viaje, era el último viaje. Y entendemos por la historia que en ese viaje hubo problemas en Roma y Nerón estuvo medio enloquecido y mandó matar al apóstol Pablo, decapitado. Pero me llama mucho la atención que los hermanos lloraron y llevaron al barco y lloraban, porque era un hombre que les había dado un ejemplo de amor. La pregunta es: si un día tú dices: hermano, dame una carta que quiero ir a la mar, los hermanos, tú lo pides a las 5, te dan a las 5:05 la carta. Rápido, ¿pero por qué? O te dirán: no, por favor, no.
¿Por qué? Te amamos, te queremos. Y si probablemente tienes que trabajar en Lima, llorarán por ti. O dirán, oye, qué bueno que se fue, ¿no? Dirán eso. Se fue el pesado de Juvenal. Ya no hay quien nos llame la atención. Que llega tarde, que esto, que lo otro, que no me deja entrar al baño. Qué bueno que se fue. No, será así, estoy bromeando. Hermanos, el Señor nos dio un ejemplo. ¿Cómo estamos en la congregación? ¿Estamos dejando huella? ¿Estás dejando huella en tu hermana, en tu hermano? Él sabe que tú no eres perfecto. Ella sabe que tú no eres perfecto. Yo sé que ella no es perfecta ni eres perfecto. Pero vamos a procurar amarnos. Por eso Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que tuviereis amor los unos a los otros. ¿Y amor qué es? Amor no es decirte, oh mi hermanito, yo te quiero. No, amor es, ¿saben cuándo se aplica amor? Cuando estás con ganas de darle un hachazo, ahí aplica el amor. Cuando sientas ganas de darle una patada, ahí aplica el amor. Confianza, perseverancia, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Ahí se aplica amor, ¿cierto? Es muy importante. Es muy importante. Por eso, ¿estás dejando huellas en la iglesia? Podemos hablar mucho al respecto. Me gustaría darle a todos una taza de café bien cargado, al estilo Jedidaya, bien cargado, para que no se duerman y hablar más al respecto, pero el tiempo apremia. Fíjese, vamos a ver ahora 1 de Pedro 2:21. Nuestro ejemplo supremo, nuestro Señor Jesucristo. 1 de Pedro capítulo 2, por favor, y leamos el versículo 21. Fíjense lo que el apóstol Pedro escribe del Señor. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ejemplo de pisadas. Por ejemplo, versículo 20 dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si hay un ejemplo a seguir, es Cristo. Si hay un ejemplo digno de imitar, es Cristo. Si hay un ejemplo que quiero exaltar, es Cristo. Si hay un ejemplo que Dios pone delante de mí, es Cristo. Porque Jesucristo, el Señor, no solamente vino a morir en la cruz por nosotros, no solamente vino a hacer milagros para demostrar que es Dios, no solamente Él vino a manifestar su poder, su enseñanza, grandes verdades de Dios, no solamente para eso vino el Señor. Él también vino a vivir cómo se debe vivir delante de Dios, cómo vivir con el prójimo, cómo vivir con la familia, porque Él vivió en casa de sus padres, el padre político José y su madre María. Tenía hermanos, la Biblia lo dice. Entonces Él sabe lo que es vivir en barrio, lo que es vivir en familia, lo que es tener una profesión. Era carpintero. Él sabe, Él conoce, Él entiende, y en todo Él no falló. Él nos dio un ejemplo, y Él fue fiel hasta la muerte y se fue a la cruz. Y cada vez que tú escuches la idea que Jesús sube al Calvario cargando una cruz, recuerda, allí Él estaba llevando tu pecado, tu maldad. Él lo iba a pagar.
Dios del cielo lanzó el látigo de destrucción y le cayó a Jesús para que no te caiga a ti. Por eso Él es nuestro Salvador. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por eso, ¿cómo están nuestras vidas? ¿Estamos dejando ejemplos de grandeza? ¿Estamos dejando ejemplos nobles? Una persona decía, debo llegar rápido de mi trabajo porque debo mandar a mis hijos a sus quehaceres. Ella trabajaba toda la noche. Debo mandar a mis hijos bien desayunados, por favor, quiero salir rápido. Y el jefe decía, claro, tiene que llevar a los hijitos, pues, porque los niños no pueden ir sin desayunar. Ya se iba tan apurado, entonces el jefe le dio media hora antes de salida para que vaya a atender a los hijitos. Y decía, mis hijitos, decía. Y una compañera que estaba ahí le dice, disculpa, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 3 hijos y una hija. ¿Cuántos años tiene tu hijito el mayor? 26 años. ¿No pueden esos viejos prepararse su desayuno? ¿No pueden esos viejos lavarse la ropa? ¿Qué estamos creando? ¿Engreídos? Y por eso el mundo está mal. Y cuando el jefe se enteró de eso, todos salen igual. Nuestras vidas están siendo observadas. Creamos o no, hermanos y amigos, ¿estamos forjando vidas futuras o estamos destruyendo vidas futuras? Queremos formar hombres de Dios. Queremos formar mujeres de Dios que no caigan ante la más leve situación negativa, sino que la confronten, la enfrenten. Por eso, estas son huellas de grandeza que debemos dejar, pero no somos nosotros. Es Cristo viviendo su vida en nosotros. Es Cristo en nosotros. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne o en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué estupendo ejemplo! Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tú y yo, hermano, hermana, somos llamados a ser agentes del cambio. Debemos formar hombres y mujeres de verdad. Ellos van a leer nuestras vidas antes que nos hagan caso y lean la Biblia. Si hay una persona que usted conoce que no ha entregado su vida a Jesucristo, hoy es el momento para tomarse de la mano de Dios, entregar su vida a Jesucristo y ser un hijo de Dios, no ser un evangélico, porque es fácil ser evangélico, es fácil cambiarse de religión. Si no, estamos hablando aquí de Cristo Jesús, que es una relación con Dios. Cristo no es religión. Cristo no nos trajo una religión que hable mucho de Dios. Cristo nos trajo una relación donde hablamos mucho con Dios, que es muy diferente. Y cuando uno habla mucho con su amigo, tiende a imitar al amigo. Ora todos los días a Cristo. Habla todos los días con Dios. Y el carácter de Jesús, todos lo notarán en tu vida. Y cuando alguien te visite o cuando alguien camine contigo y se vayan, dirán, raro, me sentía muy protegido. Porque esa persona está caminando con el gran pastor Cristo Jesús. Dios bendiga su palabra.